Te saluda tu maestra Lupita de música. El título de hoy es ¿Cómo suena? Énfasis. Seguir el ritmo de la música con tu instrumento musical. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a seguir el ritmo de una melodía, pero esta vez vas a observar un musicograma. El musicograma te va a ir indicando dónde ir golpeando al ritmo de la melodía. Pero antes, ¿y qué son los musicogramas? Son representaciones gráficas de la música por medio de dibujos, figuras rítmicas o trazos. ¿En qué nos ayudan los musicogramas? Pues nos ayudan a comprender la música, a observarla y a escucharla de una manera activa. Te invito a realizar la actividad. Disfruta. Materiales: una cubeta del tamaño que tengas en casa, 2 palitos y el piso de tu casa. Y ahora vamos a observar el significado de cada figura. Cuando sale la cubeta, nos indica que le tenemos que pegar al centro de la cubeta. Y cuando sale el piso, que le tenemos que pegar al piso con nuestros palitos. Cuando salen los palitos cruzados, es que se golpean entre sí. Y este signo significa silencio. Actividad para tercero de preescolar. ¿Estás listo? Pues ahora vamos a comenzar. Estuvo bien padre, ¿verdad? Te recomiendo que lo practiques mínimo 2 veces. Y te voy a pedir que me graben un video o un audio realizando tu ritmo con tu instrumento musical. Cuídate mucho, te mando un beso y que tengas un feliz día. ¡Adiós!